Algunas concepciones de la libertad. El monismo de Spinoza. Spinoza ya fue presentado en la introducción de este trabajo. Ha sido seleccionado debido a que muchos de sus principios filosóficos fueron adaptados en muchas de las combinaciones artificiosas que la New Age presenta en sus fórmulas. Recordamos que Spinoza planteaba que la realidad es la modalización expresiva de una substancia infinita, que es infinita por poseer infinitos atributos eternos e infinitos. Cada atributo se expresa en modos. Astrológicamente hemos ejemplificado este esquema entre la energía y las formas que expresan dicha energía, donde la energía es enunciada en principio como cualidad y la forma como el modo en que se representa dicha cualidad, representación que siempre es fragmentaria, incompleta, imperfecta. Remarcaremos la siguiente observación para que no se olvide en lo que sigue. Para la cualidad, siempre la forma es una instancia donde aquella se degrada en esta última. Es decir, y no es ocioso volverlo a decir, toda forma menoscaba la cualidad energética pura. En el momento que corresponda, se analizará en qué sentido se entiende el concepto de energía utilizado con tanta levedad licenciosa en los contextos astrológicos o en los contextos de este tipo de meditación New Age, siempre presentada y vendida en diferentes cursos como parte de un desarrollo espiritual evolutivo. Puede adelantarse aquí que lo espiritual está completamente ausente en estas perspectivas de meditación. Volviendo a Spinoza, este autor considera que la realidad está totalmente vinculada en una trama causal total. Nada de lo que es, ni nada de lo que ocurre es casual. Al decirse que la realidad y los seres son expresiones modales de la substancia. Primera, hay que descartar que esta expresividad pueda vincularse con un proceso creador. Un proceso creador implica una subjetividad, es decir, un alguien autoconsciente, libre, con voluntad que puede deliberar y decidir de modo tal que lo que decida no sea lo que necesariamente iba a decidir, pudiendo haber elegido otra decisión. La substancia de Spinoza, lo hemos dicho anteriormente, no es un sujeto. Los modos en que se expresa cada atributo de la substancia infinita se derivan del respectivo atributo. Como una conclusión lógica, se deduce de sus premisas en un argumento válido. La conexión es lógica, no creativa. Esto se manifiesta en el título completo de la obra capital de Spinoza, Ética demostrada según el orden de la geometría. Con lo cual, lo que sucede, cualquier cosa que sea, es una consecuencia lógica de un conjunto de condiciones previas. Aquí, la trama lógica adquiere el tono causal. La conexión causal opera
en la realidad espacio-temporal como traducción perfecta de la conexión lógico-formal que opera en el campo puramente conceptual. Así, como no hay libertad para rellenar los cálculos, pues sus respectivos resultados son los que deben ser y no otros, según la lógica y los axiomas aritméticos, así tampoco sería lógicamente posible que lo que ocurre y cada cosa que es pudieran no haber sido como se han dado, en el tiempo en que se dieron, en el modo en que han sido. Spinoza es consciente de que esto implica que la libertad sea imposible. Para ello afina el concepto de causa a través de la noción de causa adecuada. Dos puntos se abren comillas. Llamo causa adecuada a aquella cuyo efecto puede ser percibido clara y distintamente en virtud de ella misma. Por el contrario, llamo inadecuada o parcial a aquella causa cuyo efecto no puede entenderse por ella sola. Se cierran comillas. ¿Qué quiere decirnos Spinoza con esto? Que A puede ser considerada causa de B si, al comprender A, se sigue necesariamente B. La comprensión de A es suficiente para comprender B y, recíprocamente, no es necesario para comprender B recurrir a algo distinto de A. Así como la conclusión de un razonamiento válido se visualiza contenida en la totalidad de las premisas a través del proceso que justamente se denomina demostración, así el efecto se visualiza a partir de la captación de su causa, cuando es la verdadera causa, la causa adecuada de dicho efecto. Podría preguntársele a Spinoza si él considera que en el hombre existe la capacidad de obrar, con ese sentido de decisión libre que ejecuta una acción. Veremos qué nos responde. Dos puntos se abren comillas. Digo que obramos cuando ocurre algo en nosotros o fuera de nosotros de lo que somos causa adecuada, es decir, cuando de nuestra naturaleza puede seguirse algo en nosotros o fuera de nosotros que puede entenderse clara y distintamente en virtud de ella sola. Y, por el contrario, digo que padecemos cuando en nosotros ocurre algo o de nuestra naturaleza se sigue algo de lo que no somos sino causa parcial. Se cierran comillas. Observemos que Spinoza rehúye de ese tono esperado relativo a una deliberación consciente que libremente se decide por algo. Spinoza habla de nuestra naturaleza, no habla de nuestra decisión. Es decir, para Spinoza, el hombre obra cuando es causa adecuada, cuando lo que hace se deduce de su naturaleza, como el 5 se deduce del 2, del 3 y del concepto de suma. Esto dicha mucho del concepto de libertad y del concepto de creación, como al decir que Chopin es un genio creador que dio al piano un alma completamente profunda y nueva. Diremos algo equivalente de Shakespeare respecto de la literatura,
de Rembrandt respecto de la pintura. Pero aquí jamás sería adecuado pensar que Beethoven es causa de sus cuartetos o sonatas para piano, porque podría haber escrito otras sonatas y no las que escribió. Esto desde una perspectiva de libertad. En cambio, Spinoza diría que la obra de un artista se deduce del artista como se deducen las conclusiones de las premisas en un razonamiento lógicamente válido. Por lo tanto, según Spinoza, Beethoven podía y debía escribir las obras que compuso y no otras. Es un vínculo necesario y causal, no libre. Ahora bien, como el orden y conexión de los modos deducidos de cierto atributo guardan un paralelismo exacto con el orden, y la conexión de los modos en que se expresa otro atributo, el orden y conexión de las ideas, que son modos que se originan y corresponden al alma humana, la cual es un modo relativo al atributo pensamiento, son paralelamente exactos al orden y conexión de las afecciones del cuerpo. En consecuencia, el alma humana concibe sus ideas solo a partir del cuerpo. ¿Qué es el hombre para Spinoza? ¿Un alma espiritual encerrada en un cuerpo, como sostenía Platón? ¿O un compuesto de alma espiritual y cuerpo, donde el alma era una substancia inmaterial e intelectual, irreductible al cuerpo, unida esencialmente a un cuerpo material? Spinoza nos diría que el hombre es una sola cosa. Mirado desde el atributo extensión, es un cuerpo. Mirado desde el atributo pensamiento, es un alma, una cierta idea, pues los modos del atributo pensamiento son las ideas, y los modos del atributo extensión cuentan, entre otros, a los cuerpos. No es cuestión de elegir y decir, prefiero considerar al hombre como un alma, si se tiene una sensibilidad más afín a lo espiritual, concebido como algo que trasciende la pura materialidad, la pura energía. O bien decir, prefiero considerar al hombre como un cuerpo, si se cree que solo lo material y la energía íncita en la materia son la única fuente de experiencia, realidad y conocimiento. No se trata de preferir. Spinoza está diciéndonos que es irrelevante preferir el alma o preferir el cuerpo, porque a quien prefiera considerar al hombre como alma, Spinoza le dirá, se abren comillas, pero esta alma no es lo que considera Aristóteles o Santo Tomás de Aquino, o la sustancia pensante que Descartes distingue de la sustancia extensa en sus meditaciones metafísicas. Se cierran comillas. El alma de la que habla Spinoza funciona exactamente como un cuerpo. Está totalmente predeterminada por los modos del pensamiento de donde se origina, y que a su vez la constituyen en sus relaciones necesarias y mecánicas, del mismo modo que un cuerpo está totalmente predeterminado como tal por los principios de la física de la naturaleza, a los que obedecen sus átomos y su estructura molecular de base. Aquí se podría añadir, hablando en nombre de Spinoza, del mismo modo que un sujeto está totalmente predeterminado psíquicamente a actuar según su configuración psíquica de origen y según los primeros años de su infancia,
se cierran comillas, y también se abren comillas, del mismo modo que alguien está totalmente predeterminado por su configuración astrológica de manera de expresar de un modo o de otro dicha configuración, no siendo capaz de ser alguien que pueda apartarse de esta configuración astral y energética, gracias a capacidades pertinentes a otro plano, como el plano espiritual de la libertad, del intelecto, del sentimiento espiritual que puede experimentar el mundo del valor, sino que estará acotado a ser esencialmente un despliegue posible de su carta natal. Se cierran comillas. Spinoza relaciona al alma con el cuerpo, diciendo que el alma humana es la idea correspondiente al cuerpo humano. Por lo tanto, el alma, como idea del cuerpo, tiene ideas, tanto como el cuerpo experimenta afecciones. Es imprescindible esto último, 2 puntos. Según Spinoza, se abren comillas, el hombre piensa, se cierran comillas, significa solamente que el alma tiene ideas, como el sol tiene brillo, como el fuego tiene calidez, no en otro sentido. De esto se desprende que en el hombre no pueda haber una facultad de querer ni libertad, pues el alma traduce en ideas lo que el cuerpo experimenta como afecciones. Si las afecciones siguen unas de otras causalmente, predeterminadamente, las ideas se siguen de manera idéntica y en un orden exactamente congruente al orden y conexión de las afecciones corpóreas. Por ello, para Spinoza, no se puede querer libremente algo que se sabe que es falso. No hay libertad en ese sentido trascendental. A lo sumo, la libertad se reduce al conocimiento del orden causal que predetermina todas las cosas, las del cuerpo y las del alma, que no es más que la idea del cuerpo. Spinoza dice, por eso, que en el hombre no hay voluntad libre. 2 puntos se abren comillas. No hay en el alma ninguna voluntad absoluta o libre. De la misma manera, no hay en el alma ninguna facultad absoluta de entender, desear, amar, etc. De donde se sigue que estas facultades son completamente ficticias o bien entes metafísicos, o sea, universales, de modo que la voluntad y el entendimiento se relacionan con tal y cual idea o con tal y cual volición, de la misma manera que lo pétreo con tal y cual piedra. En el alma no se da ninguna volición en el sentido de afirmación o negación, aparte de aquella que está implícita en la idea en cuanto es idea. Se cierran comillas. ¿Qué sería conocer, según Spinoza? El conocimiento propiamente dicho solo consiste o bien en aprehender el orden necesario y causal que se da entre las cosas, lo cual implica a las nociones comunes, o bien en aprehender la esencia singular de cada cosa, en la cual la substancia infinita se expresa de manera única. El primer tipo de conocimiento
es lo que Spinoza denomina conocimiento de segundo género, mientras que el último tipo de conocimiento es lo que él denomina conocimiento de tercer género. Lo problemático de estas definiciones y denominaciones reside en que Spinoza no da un criterio que decida si se tiene efectivamente alguno de estos dos tipos de conocimiento propiamente dichos, porque se podría decir que el conocimiento del segundo género podría vincularse más estrechamente al conocimiento de las ciencias experimentales, en las que los hechos son los jueces de las observaciones, mediciones, hipótesis y teorizaciones, las cuales están orientadas a un conocimiento de las leyes universales en las que se formula el orden natural de todos los seres de la naturaleza. Se podría decir que el conocimiento del tercer género es vinculable, por ejemplo, al conocimiento matemático, porque las entidades matemáticas son las mismas ideas matemáticas que el hombre concibe. La substancia se expresa desde su atributo pensamiento, en el modo finito de la triangularidad, en tanto idea de la esencia triangular que incluye todas las propiedades necesariamente deducibles de dicha idea de triángulo. La concepción espinosista del alma impide entender bien el acto de pensar, en el cual no solo hay ideas, sino la autoconciencia del yo, que es simultánea a las ideas que está pensando, y la atención que posibilita que la conciencia se oriente a lo que está pensando, siendo consciente de sí misma, con el poder de abandonar eso en que piensa para pasar a otro pensamiento. Esta distancia de la conciencia que piensa respecto de aquello en que piensa es posible en la quietud activa de la atención reflexiva que se vuelve sobre sí misma autoconscientemente y así abre un espacio entre ella y lo pensado, posibilitando la deliberación, la decisión y la acción. Pero, a su vez, el espacio entre la atención y lo atendido en ella es posible porque la conciencia que atiende y el objeto atendido son independientes entre sí. Cuando alguien es dignamente un otro y es por eso dignamente sí mismo, entonces es un ser cuya identidad no es reductible, no es abarcable por el resto de los seres y condiciones. Por el contrario, la presencia en el ser, en la vida, en el mundo, de un verdadero otro, implica una novedad inédita, imposible de reemplazar o suplir ante su desaparición. Dos seres, dos verdaderos seres, son un digno otro frente al otro. Y entre dos otros no hay posibilidad de encuentro unitivo en el que se trasciendan a sí mismos, si sólo existieran ambos dentro de un orden totalmente predeterminado. Pues en tal caso, cada ser estaría acotado en el conjunto de condiciones de donde procede, sería el resultado de dichas condiciones. Bajo estas leyes solo habría acciones y reacciones. En cambio, las personas pueden
responder, que es bien distinto a reaccionar. La gran posibilidad gracias a la cual dos otros, uno ante el otro, puedan ser un nosotros en el que se hace pleno lo que cada uno en sí mismo es, como la conciencia ante su objeto, o el hombre ante el mundo, o ante otro hombre. Dicha posibilidad no existe, no es predeterminable en ninguna mente, por superior que se la conciba, ni en ninguno de sus megaplanes, ni en ningún poder, por absoluto que se lo afirme, porque se trata de una posibilidad nueva que requiere imaginarla, valorarla, quererla, elegirla. Requiere de imaginación y de libertad, algo que a Spinoza repugna elocuentemente, en tanto él las considera miserias de la ignorancia. Hasta pronto.